15 corazones. Y qué bendición saber que aquí hay corazones que están alrededor del mundo. Gloria a Dios. Y miren qué belleza, cómo Dios actúa desde ya. Hermoso escuchar los testimonios y las profecías. Y quiero decirle que el Señor no se equivoca. Y saben que lo que hoy el Señor quiere traerles a sus corazones ya lo empezó a manifestar en esas profecías cuando hablábamos de milagros, en esas profecías y en esos testimonios cuando de repente mencionaban que necesitábamos tener fe. Y yo quiero empezar esta, esta palabra de Dios que el Señor quiere regalarles preguntándoles qué ven acá. Yo sé que no me van a poder abrir el micrófono todo, pero los que puedan tal vez me pueden ir diciendo, ¿qué es esto? Un candado. Un candado. Así es. ¿Y qué ven en este candado? O sea, ¿cómo es? Es pesado. Pesado y está cerrado. Está Es de cerrado. metal. Es de Estamos metal. encerrados. Exacto. Es de hierro sólido. Así es de hierro. O sea, si yo lo tiro lejos, se quebrará. No, ¿verdad? Si yo No, lo tirara y que cayera fuertemente al piso, creo que lo más que puedo hacer es romper el piso, pero esto no se rompe, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, mis hermanos, si yo a este candado lo abro? Por alguna razón no tengo abierto. Se vuelve, ya no es muy útil, ¿verdad? Porque ya no pudiera resguardar cosas, no me funcionara, porque si yo quiero cerrar algo, pues no sirve, ¿verdad? Pues fíjense que hoy el Señor quiere hablarnos sobre nuestra fe y quiere recordarnos lo importante de estar como este candado, así, duros, bien metidos, conectados con Él, a través de lo que muchos ya empezaron a comentar aquí en los testimonios, a través de la oración. Miren qué hermosa es la oración cuando nos permite conectarnos con el Señor. ¿Qué pasa? Enllavamos, nos cerramos con Él y este candado se vuelve, esa relación se vuelve fuerte, que cuando la tiramos no pasa nada, no se quiebra, no le hace daño, nada a este candado porque está sellado con el Señor. Y miren que el Señor este día nos regala esta charla que se llama Ora, cree y recibe tu milagro. Y yo quisiera, mis hermanos, que ustedes mismos se repitieran esta fórmula, digamos, ¿verdad? Que dice, ora, cree y recibe el qué? Tu milagro. ¿Y quiénes de aquí quieren recibir un milagro? Yo levanto mi mano como alguien que anhela de Dios un milagro. Y fíjense que el Señor nos regala una palabra muy hermosa que está en Marcos 11, versículos del 22 al 24. Para los que no tienen Biblia, pues ahí pueden ver ya la palabra de Dios, Marcos 11, versículo 22 del 24. Y dice, Jesús contestó, tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Esta es palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Miren qué hermoso que ustedes ya pueden ir identificando muchos testimonios. Hablaron de la fe y hablaron de la oración. Y justamente hoy, mis hermanos, el Señor eso les trae a sus corazones.
Fíjense que esta cita bíblica está sucediendo en un momento en el que le antecede, digamos, si nosotros leemos lo que pasa antes de esta cita, vamos a entender que en ese momento Jesús estaba yendo y viniendo de un lugar llamado Betania. Creo que tal vez en algún momento, en alguna lectura bíblica, ustedes lo han escuchado. Se da esta lectura, se da en un momento en el que Jesús llega a Jerusalén, hace su entrada triunfal, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y ese día llega a Jerusalén y él decide con sus discípulos ir a Betania. Betania, mis hermanos, era un lugar muy cercano a Jerusalén. De hecho, se estima que estaba a unos 2.5 kilómetros. Realmente, caminando, creería yo que en unos 15 o 20 minutos pudieran estar en esa ciudad. Y estaba en las faldas del Monte de los Olivos, que es también un lugar muy especial que Jesús utilizaba para llegar a orar. Y entonces, cuando Jesús va a Betania y regresa a Jerusalén, en el camino sucede que a Jesús le da hambre. Y Betania estaba lleno de higueras. Es un fruto como que aquí en El Salvador, dijéramos el aguacate o el mango, allá había muchas higueras. Y resulta que le da hambre y la higuera que él ve no tenía frutos. Entonces, cuando él ve que no tiene frutos, Jesús dice en la palabra de Dios que le dijo, le ordenó a esa higuera que ya no siguiera dando frutos porque su fruto ya no estaba generando frutos. Y sucede que Jesús llega a Jerusalén nuevamente, recordemos que Jesús predicaba mucho y vivía hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, en esos momentos se dirigía al templo de Jerusalén cuando observó que había mucha gente hablando y Jesús les explica que el templo de Dios es para respetar y es un lugar santo de oración. Y bueno, termina de hacer lo que iba a hacer al templo y regresa a Jerusalén. Perdón, a Betania. Pero cuando regresa a Betania, Pedro, uno de sus discípulos, se percata que aquella higuera que había Jesús ordenado que ya no diera frutos, estaba seca. Y entonces le pregunta admirado Pedro que cómo era posible que se había secado esa higuera y que entonces Jesús le contesta lo que nosotros acabamos de leer en esa hermosa cita bíblica y le dice, tengan fe en Dios, y les da en ese momento a sus discípulos una recomendación sobre cómo deben de tener la fe. Les explica cómo es que ellos deben de ser hombres de fe. Y fíjense que lo primero que el Señor les dice, o más bien lo que les explica, es que si le ordenaran a un cerro que se moviera y lo hicieran sin dudar, se moviera. ¿Y qué es lo que hemos escuchado también este día? Por ahí escuchar a algunos hermanos que en algún momento dudaron. Y fíjense que yo, evaluando y estudiando un poco la palabra de Dios, me preguntaba qué significa qué es la duda. Y fíjense que en el diccionario de la Real Academia dice que es una indecisión. Así lo explica, digamos, un diccionario. Pero en un lenguaje cristiano, ¿qué es realmente tener duda? Tener duda es no tener fe, no creer que lo que estamos pidiendo o lo que necesitamos que suceda, vaya a suceder. Dudar es tener falta de fe. Y fíjense que la fe,
si nos preguntamos qué es la fe en realidad, la fe es un fruto. Es un fruto del Espíritu Santo y realmente el Espíritu Santo lo recibimos desde que fuimos bautizados. O sea que eso lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestro sentir, pero necesitamos activarlo. Y miren lo interesante que podemos observar es que Jesús le gustaba mucho ir y venir de Betania. Y fíjense que la palabra Betania significa en arameo casa de frutos. Y si nosotros evaluamos un poco, ¿por qué le gustaba a Jesús ir mucho a Betania? Porque en este párrafo que leímos y que escudriñamos un poco más a fondo, observamos que solo en estos capítulos habrá ido y venido 2 veces. Jesús se movía mucho en Betania. De hecho, también Jesús realizó milagros hermosos. De los milagros más grandes los realizó en Betania, como por ejemplo el milagro de resucitar a su amigo Lázaro. Lázaro estaba en Betania, pero también en Betania sucedieron cosas como él se llegaba a sentar con un leproso. A él le gustaba Betania, mis hermanos, él se sentía bien. Pero, ¿qué pasaba en Betania que Jesús le gustaba llegar ahí? Fíjense que no se quedaba en Jerusalén, iba a Betania. ¿Y qué pasaba en Betania? Fíjense que en Betania había fe. Tenía Jesús amigos que estaban estrechamente conectados con él en una relación de amistad con él, que le buscaban a él, que creían en él, que sabían que él cuando llegaba hacía milagros y que tenía el poder. Y por eso se veían milagros tan grandes. Y también en Betania, mis hermanos, ocurrió uno de los milagros más hermosos que podemos también leer en la Biblia, como es la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Miren qué belleza. ¿Y todo por qué? Porque tenía amigos que le acogían al Señor y esa relación estrecha que él sentía con ellos, que él tenía y que se sentía a gusto porque no solo era un pedir algo a él, sino que eran amigos. Eso era una clave para que esos milagros sucedieran en ese lugar. Pero también esta palabra hermosa del Señor que acabamos de leer, podemos ver que Jesús es muy claro y muy práctico, porque Jesús así hablaba de una manera sencilla y les decía a sus discípulos, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, lo crean. Pero ¿qué les estaba pidiendo a sus discípulos? Que oraran, mis hermanos, que oraran. Él les decía que todo lo que pidieran, ¿cómo? En oración. La importancia de la oración en esto es clave para alcanzar los milagros. Porque, ¿qué pasa con la oración? La oración es el conductor que nos conecta de tal manera, mis hermanos, que aunque nos pasen pruebas, este candado está conectado con nuestro Señor Jesús. Nos pueden pasar camiones aquí, nos pueden tirar y podemos pasar pruebas fuertes, pero si estamos así conectados como estaban los amigos de Jesús en Betania, ese milagro va a suceder. Amén. Entonces, mis hermanos, la oración realmente para Jesús ha sido, y lo predicaba en todo momento, clave. Y realmente yo me preguntaba, pero ¿por qué lo decía que lo pidieran en oración? Y es que si también analizamos cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra,
podemos verificar en el Nuevo Testamento cómo Jesús oraba. Jesús oraba, mis hermanos, en todo momento para agradecerle, antes de hacer un milagro, cuando estaba en momentos de angustia, cuando estaba solo y en el desierto. Jesús oraba en todo momento porque sabía que era a través de la oración que conectaba con su Padre. Y esa conexión, mis hermanos, lo hacía fortalecerse y le permitía también hacer milagros aquí en la tierra. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo están en estos momentos? ¿Cómo ustedes consideran que están en esa relación con Dios Padre? ¿Somos como Betania, que lo acogía, que le buscaba? Jesús está sintiendo acogido por nosotros y quiere estar todo el tiempo con nosotros porque nosotros estamos abriendo nuestras puertas a Él como Betania. Estamos en una conexión con el Señor que sentimos que aunque los problemas nos avienten por allá, a nosotros este candado nadie nos lo va a quebrar. O estamos sintiendo que nuestro candado anda un poco flojito, ¿verdad? Y aquí pues entra cualquier cosa, no nos está funcionando, ¿verdad? ¿Cómo está esa relación? ¿Tenemos deseos de orarle? ¿Seguimos enamorados de nuestro Señor Jesús? ¿O ahora pues ya se nos olvidó, ya estamos fríos que ni nos hemos dado cuenta? Fíjense que realmente hoy la vida está tan llena de tantos afanes que realmente a veces inconscientemente nos estamos alejando del Señor y sin darnos cuenta entre tantas circunstancias que nos toca vivir, problemas que tenemos que solucionar, situaciones que tenemos que atender, se nos fue el día y no encontramos el momento en que podíamos hablar del Señor. Realmente el mundo está tan lleno de tantas cosas, tanto ruido que llevamos en la mente, hijos, padres, trabajo, oficina, casa, que se nos está olvidando lo más importante que es la relación con Dios. Pero también, mis hermanos, puede que exista algún pecado que no hayamos querido dejar o un pecado que quizás ya se nos ha hecho tan cotidiano, tan del día a día, que ya no lo vemos como pecado. Ya es algo normal, ya no nos sorprende y es parte de nuestra vida, pero fíjense que también nuestros pecados nos pueden alejar, nosotros nos alejamos del amor de Dios, de esa conexión que podamos tener. Yo me recuerdo cuando recién estaba de novia con mi esposo, hace ya un tiempo. Me acuerdo que en esa época no había mucho chat, entonces, bueno, ni existía más bien el chat, era más el teléfono y celular, pero no había todavía esa tecnología. Entonces yo me acuerdo que nos veíamos todo el fin de semana, llegaba todos los días en la noche y después me hablaba al teléfono y pasábamos hablando y me acuerdo que mi mamá me decía, hija, ¿y que no te aburrís de oírlo otra vez? Y otra vez vas a volver a hablar con él. Y yo me acordé hoy que venía haciendo esta prédica para el Señor, me recordaba cómo cuando nosotros estamos enamorados, ¿verdad? O vivimos esa fase que necesitamos tanto del uno y del otro y que no lo soltamos. Así, mis hermanos, deberíamos de estar amarrados con el Señor, que terminamos la asamblea y nos vamos a conectar en una alabanza, que vamos a dormir y nos acordamos que no nos hemos despedido del Señor, que vamos a amanecer y lo primero que nos acordemos es hablarle al Señor, que vamos a una iglesia o pasamos por ahí y queremos irlo a saludar. Tenemos que tener ese enamoramiento, ese primer amor, porque eso, mis hermanos, nos conecta con el Señor. Y de esa manera
es que nosotros vamos a dar ese fruto tan hermoso como lo empezó a dar Betania, esos milagros que usted está esperando. Fíjense que haciendo esta prédica el Señor me preguntaba, ¿qué tanto has venido a verme a la casa de Dios? Porque probablemente muchos vamos a misa los domingos, pero vamos adicionalmente algún día, vamos a un médico o vamos a hacer un mandado. ¿Cuántas iglesias, por lo menos en El Salvador, tenemos la bendición de que la iglesia la tenemos casi que en cada cuadra, ¿verdad? Todo es chiquito y gracias a Dios hay muchas iglesias alrededor. ¿Cuántas veces hemos hecho una paradita, ir a ver a nuestro papá Dios y tener el gesto de irlo a ver al Santísimo? Porque quisimos, simplemente porque quisimos. ¿Cuántas veces tenemos la bendición de confesarnos? Porque muchos trabajamos cerca de alguna iglesia y no nos tomamos un ratito de nuestro tiempo en llegar y también liberarnos de esos pecados que a veces nos obstruyen esa relación con Dios. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que recibió un mensaje de Dios? Por ahí, en una de las profecías decían algo muy lindo que el Señor estaba revelando y les decía que Él no se revela en lo complicado, en lo grande, Él se revela en lo sencillo. Y fíjense que a veces con solo ver al cielo, dice su palabra que los cielos hablan de la gloria de nuestro Dios. Ahí ya nos está hablando el Señor. Pero tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales. Si nosotros no estamos conectando con el Señor, se nos va a hacer más difícil escucharlo. Nos van a hablar, hermanos, para darnos palabra de Dios, nos va a llegar una cita, o tal vez podemos nosotros ser luz con otros y mandar una cita. Pero si nosotros no estamos conectados, no vamos a escuchar lo que Dios quiere que le digamos a otros y no vamos a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Y esa conexión únicamente, mis hermanos, la vamos a encontrar orando. ¿Y orando cómo? Como lo hacía Jesús. Fíjense que Jesús, como les explicaba, tenía una genuina relación con Dios Padre. Era una relación única que tenía en todo momento, desde que Él empezó su obra aquí en la tierra y que nos presentaba el reino, Él tenía una relación profunda con Dios Padre, que quiere que nosotros tengamos también. Y fíjense que, ¿cómo oraba Jesús? Jesús, fíjense, buscaba orar solo. Él se iba a los montes y oraba solo. En aquella quietud de aquel momento, buscaba escuchar a Dios Padre. También en medio de esa quietud y silencio que nos da la madrugada, la hora quieta. ¿Cuántos de aquí estamos orando en la madrugada? Esa oración que es tan de bendición que Jesús incluso la practicó. Realmente Jesús buscaba orar en la madrugada. Y es que en la madrugada, mis hermanos, hay una conexión tan fuerte con Dios. Esa quietud, esa inmensidad de ese cielo que podemos ver en esas horas, nos hablan de nuestro Dios. Jesús también oraba dando gracias, dándole gracias incluso antes de haber hecho el milagro, ya Jesús le había agradecido al Padre por los milagros que él en ese momento iba a hacer, porque él ya tenía la fe y la certeza que Dios lo iba a hacer. Y esa misma fe y certeza es la que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón para que recibamos ese gran milagro, mis hermanos. Fíjense también cómo San Agustín nos recordaba que cuando adoramos, oramos dos veces. Y adorando, cuando por ejemplo estamos aquí en la asamblea, que alabamos al Señor, que le adoramos, estamos orando doblemente. Y esa también es una manera de orarle al Señor.
Busque alabanzas, mis hermanos. Hoy tenemos la ventaja que todo lo encontramos en el teléfono. El YouTube está accesible para todos y ahí puede poner, usted solo pone alabanzas católicas o alabanzas cristianas para Dios y va a encontrar infinidad. Llénese también del Señor alabándolo. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, tenemos necesidades de milagros grandes? Enfermedades, enfermedades complicadas, enfermedades que quizás los mismos médicos ya les explicaron que no haya cura. Enfermedades con diagnósticos reservados, enfermedades que nos están atacando nuestro cuerpo, nuestra alma. Porque aparte de que mentalmente las enfermedades también nos derrotan, físicamente también pasan factura. ¿Cuántos estamos sufriendo con algún dolor crónico que en nuestro silencio y en nuestra intimidad solo Dios y nosotros sabemos que lo estamos pasando, mis hermanos? En medio de la soledad probablemente, porque muchos aquí podemos estar aquí en el país, otros estamos lejos también. Y nos toca también sentir esa soledad de no tener un apoyo o un familiar cercano que esté en esos momentos. Pero hoy el Señor quiere decirles que para Él no hay nada imposible, que ese milagro que usted está anhelando, Él se lo quiere dar. Él quiere que usted mande afuera cualquier duda que le haya pasado por su mente y que le ore creyendo, que le ore doblando rodillas, orándole como él le oraba al Padre, que busque, aparte de la oración, busque los sacramentos, porque nosotros tenemos la bendición de poder llenarnos no solo con la oración, no solo con la Biblia, sino con muchos sacramentos que Dios nos permitió para complementar nuestra fe. Y esos sacramentos son, aparte de la palabra de Dios, tiene la Eucaristía. Usted puede llegar a misa todos los días si quiere. Usted puede también confesarse cuando usted necesite. Ir a la hora santa, tomar el cuerpo de nuestro amado Señor Jesús. Pero también, mis hermanos, tiene el servicio. Y tenemos la bendición que hoy no necesitamos estar presencialmente. Aquí tenemos servidores que sirven virtualmente para la gloria de Dios. Sírvale al Señor. Complemente su fe sirviéndole a Él. Es lo más hermoso que usted puede recibir, ese regalo de servirle al Señor. Lea su palabra, véalo también en la naturaleza, mis hermanos. En ese cielo que es tan inmenso. Y véalo también en el prójimo, a través del prójimo. Perdone a los que le han hecho daño y pida perdón. Yo quiero abrirles mi corazón, mis hermanos, alrededor ya quizás unos 5 años aproximadamente. Tuve a mi papá, que actualmente tiene 82 años. Muy grave, muy grave. Él fue una persona que durante toda su vida pasó momentos críticos de salud y había ido descuidando, digamos, ciertas situaciones en su forma de comer, que empezó a generar muchas enfermedades crónicas, como también el estrés, ¿verdad?, de la vida. Desarrolló diabetes, empezó a tener problemas del corazón, y en ese momento, mis hermanos, hace como unos 5 años, él estaba con un sobrepeso y recuerdo que mi mamá me habla un día y me dice, mira, voy de emergencia con tu papá, y lo dejaron ingresado porque tenía líquido, estaba como con líquido en su cuerpo, como alrededor de unas 30 libras de más en líquido. Y se lo tuvieron que sacar, ya había generado cierta neumonía, y eso era únicamente el inicio de alrededor de 4 meses que fueron ir y venir de emergencias. En esos momentos, mis hermanos, mi papá se descompensó con todo.
Tenían que hacerle una operación porque ya no le funcionaba la vejiga, sus riñones tampoco estaban funcionando. Tenía que medir en una botellita al día racionar el agua que él tenía que tomar. Había perdido mucho peso, no podía caminar y en una de esas de ir y venir, el corazón le empezó a fallar, se puso muy débil, lo hospitalizaron y yo alcancé a ver, recuerdo que alcancé a ver cuando entra mi papá al hospital y yo vi una mirada perdida. Mi papá estaba grave, lo pusieron en cuidados intensivos, le habían puesto hasta sondas y en ese momento sentí que mi alma se empezó a desprender y dije, no sé si voy a volver a ver a mi papá. Recuerdo que en esos días mi mamá, muy preocupada, ya había empezado como a hasta averiguar temas de cómo íbamos a hacer si mi papá no estaba. Y, y en esos días yo estaba orando, mis hermanos, en las madrugadas, oraba con canciones de adoración a Dios. Y, y nadie sabía eso, realmente ni mi esposo, yo me escondía a hacerlo. Y un día en el trabajo, cuando ya tenía ya varios días mi papá muy grave, me dice una señora que trabajaba ahí, una señora muy humilde, me dice, Elo, mira, el Señor me dice que si usted tiene fe, le va a sanar al Señor, le va a sanar a su papá, pero que no le esté orando con música triste, que le ore con música de victoria, porque Dios va a levantar a su papá. Cuando yo supe eso, se me pararon todos los pelos y dije, Señor, eso es tú, porque nadie sabe que yo te estoy orando así. Inmediatamente mis hermanos, con el dolor en mi corazón, sabiendo que mi papá estaba mal, empecé a alabar himnos de victoria, con un dolor acá, pero aceptando que el Señor tenía el poder. Para resumirles un poco más, el día siguiente mi madre me habla y me dice, mira, no me vas a creer, pero tu papá ya abrió los ojos y ya me conoció. Mis hermanos, el Señor nos regaló la bendición de poder levantar a mi papá. Y 3 días después de ese mensaje que el Señor me regaló, mi papá sale del hospital contra todo pronóstico, incluso antes que los demás señores que estaban alrededor de él. Para la gloria del Señor, él hoy tiene esos 82 años, 5 años que no regresó al hospital, le pudimos hacer la operación y todo por la gloria del Señor, porque Dios tiene el poder de hacer milagros, mis hermanos. Así es que hoy quiero pedirles que, quiero recordarles que el Señor hoy quiere conectar con ustedes, quiere que ustedes lo descubran a Él como ese candado que debe estar sellado para que cuando caigan con alguna situación complicada, Él las pueda sostener, lo pueda sostener y que ese milagro llegue por su fe, mi hermano, por su oración que hace tener ese fruto de fe. Y como Jesús lo dice en su palabra, en San Juan 14:13, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Esta es palabra de Dios. Hoy el Señor les pide 3 cosas. Primero, que comience a orar como Él oraba para el Padre. 2, que vaya y se llene del Señor en la iglesia que está más cercana a usted, vaya a misa a la hora santa. Y 3, confiésese y pídale perdón por sus pecados. Vamos a orar, mis hermanos. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo
dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Nos han bendecido, Padre, de tenerte. Tan bendecidos, mi Dios, podemos contar contigo en cualquier momento. Y hoy, mi Señor, te entregamos, yo te entrego, mi Dios, estos 111 corazones que quieren ver ese milagro, mi Dios. Hoy, mi Señor, dando aquí familias, te entrego, mi Dios, estos corazones para que renueves en ellos esa fe, ese amor a ti, porque tú, Señor, nos amas tanto. Nosotros conociéramos que tanto nos amaras, mi Dios. Amamos, mi Dios. Nos armas, oh Padre. Momento, quédate en nuestros corazones, en cada una de nuestras familias. Estamos, declaramos, milagros, Señor, en tu nombre, Padre Santo. Si conocerás